Buenas noches. Mi nombre es Carlos Torres López y voy a dar una exposición sobre los instrumentos de medición de presión. Va dirigida para alumnos de Termodinámica 1, la práctica número 3, instrumentos de medición de presión. La práctica 4 será instrumentos para medición de temperatura. Para alumnos de la carrera de Ingeniería Mecánica de la ESIME Unidad Culhuacán. Esta asignatura se imparte en el Laboratorio de Ingeniería Térmica. Empezamos. En este mapa mental he resumido las generalidades sobre los instrumentos de medición de presión, IMP. Vamos a hablar de esto y luego en particular haremos un recorrido del laboratorio para identificar los diversos instrumentos que se tienen de este tipo. Los instrumentos de medición de presión tienen una indicación visible de la variable que se llama presión, que de sus clases teóricas saben ustedes que la presión se define como la fuerza aplicada sobre un área. La presión se denomina presión atmosférica o barométrica. Otro tipo de presión, que es la presión que ejerce el aire, el peso de la capa de aire sobre la superficie terrestre. Hablando de la presión por fuerza de área, se refiere a la presión que se tiene de líquidos y gases contenidos en un depósito cerrado. Otro concepto relativo a la presión son las unidades. Hay una gran variedad de estas: pascales, bares, kilogramos por centímetro cuadrado, libras por pulgada cuadrada, torrs, milímetros de agua, milímetros de mercurio, etc. Y en particular tenemos estas siglas aquí que dice PESIG y PESIA, que se ven mucho en sus libros de texto y manejan también sus maestros en los problemas relacionados con la termodinámica, que espero que alguien me diga qué significan esas siglas. Siguiendo con el mismo punto de la presión. La presión se mide de una manera en un sentido que llamamos presiones positivas o negativas. Las positivas las medimos con un manómetro, se le llama presión manométrica. Las negativas o de vacío se registran con un vacuómetro. Un instrumento que pueda leer los dos tipos de presión le llamamos manovacuómetro o también manómetro compuesto. Hay una gran variedad de estos. Pasando a otro punto, los instrumentos de medición de presión utilizan ciertas características de los materiales para dar una indicación del valor de la presión. Son efectos o métodos debidos a materiales o a dispositivos, como pueden ser la contracción, la expansión de un material, la dilatación de un mecanismo o la distensión. Todo eso lo veremos en particular cuando hagamos el recorrido. O una cápsula aneroide, que es una cápsula que está en vacío y de esa manera podemos medir la presión absoluta. Efectos piezoeléctricos, resistivos, capacitivos, magnéticos y algo también muy importante, la conductividad térmica de los materiales.
todo en función de esas variaciones